Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. El texto del Evangelio de Mateo que trabajaremos el día de hoy es definitivamente una de las perícopas evangélicas que más iluminan la vida cristiana. Es realmente una teofanía, una manifestación del poder de Dios en la persona de Jesús. Recordemos que inmediatamente antes de llegar a este texto se había producido el milagro o el signo de la multiplicación de los panes. Las personas que seguían a Jesús, que querían escuchar sus palabras, también se habían llenado y habían quedado satisfechas con el pan material. Habían recibido de Jesús el pan que llena el cuerpo, pero también el pan de la palabra que llena el propio espíritu. Jesús le pide a sus discípulos, y de hecho el Evangelio es mucho más fuerte porque les ordena a sus discípulos que se monten en la barca y atraviesen el lago de Galilea o de Genezaret o de Tiberíades mientras él despide a la gente. Pero al final Jesús sube al monte y ora y tiene una experiencia de Dios tan maravillosa, tiene una experiencia de Dios tan plena que inmediatamente lo ubica el evangelista caminando sobre las aguas. Y creo que es fundamental poder entender este texto. Jesús acaba de hacer un signo de la manifestación de Dios en su vida, alimentando a los hambrientos, mostrando la justicia de Dios, pero ante todo, mostrando cómo el Hijo del Hombre es el verdadero pan, que posteriormente lo trabajará Juan como el pan vivo bajado del cielo. Y como desde el libro del Levítico y muchos textos del Nuevo Testamento lo mostrarán, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La gente ya estaba satisfecha, sin embargo, el alma y el corazón de Jesús necesitan llenarse más de la presencia del Padre, y es por eso que acude a la soledad del monte, a ese lugar de encuentro en el Espíritu con su Padre, y de donde sale toda la experiencia cristiana, porque a lo último la verdadera experiencia cristiana, la verdadera teofanía del discipulado cristiano, salen de esa cultura del encuentro entre el Hijo con su Padre, y de ahí se derrama la experiencia del Espíritu. Dice el texto de Mateo que ya en la madrugada, cuando era oscuro, muy oscuro, en medio de la noche navegando sobre el mar o sobre el lago de Tiberíades, ven venir a Jesús caminando sobre las aguas. Lógicamente, esto es un signo de la presencia de Dios en Jesús. Algunos dirán que Jesús caminaba sobre la superficie, sobre la tensión superficial del agua. Recordemos que la tensión superficial es ese fenómeno físico en donde hay adherencia de las moléculas del agua sobre los fluidos, y hay una tensión, y sobre ella está caminando Jesús. Lo que sí es cierto es que en el significado teológico, caminar de noche sobre las aguas evoca el caos primordial, el caos primitivo del libro del Génesis en el capítulo 1, donde todo era caos, oscuridad y confusión. Se deben imaginar por un momento cómo se debe sentir uno en medio de la noche sobre una barca, en mitad de la nada, en mitad del agua. Recordemos que los discípulos del Señor pertenecían a esa cultura de Oriente Medio, en donde el agua hace referencia a los temores, a los miedos, a las no seguridades, al estar lejos de la orilla, y a lo lejos ven un bulto caminando sobre el agua y se asustan y piensan que es un espanto, un espíritu, y se llenan de miedo, se llenan de temor. Y entonces Jesús pronuncia el nombre santo: ánimo, soy yo soy, el nombre del Éxodo entregado a Moisés. Pronuncia en sus propios labios: soy el que soy,
soy el que hace que las cosas lleguen a ser. Y el nombre divino en boca de Jesús lo que es una teofanía, porque él mismo se denomina como esa presencia de Dios, esa presencia actual y actuante. No tengan miedo que yo estoy aquí con ustedes. El nombre del Emanuel que tanto trabaja el Evangelio de Mateo. Entonces miren esa visión de teofanía de un hombre caminando sobre las aguas. Por eso se relaciona tanto con la primera lectura del libro de los Reyes, ¿verdad? Buscaban a Dios en signos como el huracán, en el caso de Elías, signos como el fuego, signos como el poder violento de la naturaleza, pero la verdadera presencia de Dios estaba en el viento suave. Y algo así tuvo que ser para ellos ver a Jesús en medio de la noche caminando sobre las aguas, como ese viento suave, ese viento de misericordia y de justicia, como dirá el salmista. Y ese anhelo del corazón de Pedro de si eres tú, mándame ir a ti. Y esa orden de Jesús, ven. Y dice que Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero cuando aparta sus ojos de Jesús, cuando aparta su mirada de la persona divina, cuando aparta sus ojos del maestro, comienza a hundirse lleno de miedo. En cuántas circunstancias de la vida es el miedo el que nos hunde. En cuántas circunstancias de la vida, cuando apartamos los ojos del Señor, comenzamos a sumergirnos en nuestros miedos, temores y experimentamos el mal. Hoy hay una clara evocación de la palabra en Reyes, cuando en el libro de Reyes Elías está huyendo de la persecución de la esposa del rey que lo quiere matar, o en el caso de los discípulos de Jesús, están en mitad de la nada, de la noche, del caos, de la muerte, del mal, y cómo la manifestación de Dios lo primero que hace es expulsar el miedo. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Pero cuando apartamos nuestros oídos de la palabra del Señor, cuando apartamos nuestros ojos de su rostro, cuando nos apartamos de su camino y comenzamos a escuchar las voces del sinsentido, de las malas noticias, de la nada, nos hundimos. Nuestra cultura moderna no anuncia buenas noticias. Todo el tiempo escuchamos noticias de enfermedades, de plagas, de desastres económicos. Todo el tiempo escuchamos cosas aterradoras sobre la creación y sobre el mundo. Pero la buena noticia del reino, la buena noticia de Dios, la buena noticia de Jesús es que el Padre, Dios, el Señor del universo sigue en medio de nosotros, que Él sigue actuando, que sigue trabajando, que a pesar de las persecuciones, que a pesar de las enfermedades, de la peste, que a pesar de las guerras, del hambre, de la injusticia social, su misericordia y su justicia es mucho más grande y es duradera. Ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Es el mensaje central del Evangelio de Mateo. Es donde a lo último termina confesando uno verdaderamente, este es hijo de Dios. Y creo que la invitación es claro, que por supuesto que nosotros reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, pero en la medida en que nosotros nos dejamos seducir por sus enseñanzas, en la manera en que nos llenamos de sus palabras, en la manera en que comemos su cuerpo, bebemos su sangre, en la medida en que nuestro corazón palpita al caminar con el resucitado, nosotros por acción del Espíritu de Dios nos hacemos también hijos de Dios, hijos en el Hijo, y somos capaces también de ir a Él caminando sobre las aguas, sobre los problemas, sobre el miedo, sobre los temores, sobre los sinsentidos. Jesucristo venció la muerte. Jesús está sentado a la diestra del Padre y es el Señor, el Kyrios, es el Señor de la historia, y cuando nuestros ojos están fijos en Él, ni siquiera la muerte, ni el hambre, ni ninguna potestad en el cielo ni en la tierra tiene dominio sobre nosotros, porque Jesús es el Señor. Este es nuestro canal en YouTube. Yeshua TV.
suscríbete Dale a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Disfruta de toda nuestra espiritualidad bíblica, Cursos bíblicos, predicaciones, píldoras de vida, testimonios. reflexión del Evangelio del Domingo. Visita nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente. Búscanos, Yeshua TV. síguenos, Dale a la campanita. comparte. Dale like a nuestro contenido. Me gusta, me gusta, me gusta.